Bueno, ya estamos aquí en la tercera parte con este tema muy interesante, muy lindo porque nos está abriendo pues los ojos ante tantas cosas que suceden con este abuso sexual y cómo afecta tanto a nuestros niños. Y hay que abrir nuestros ojos y hay que tener ese deseo de siempre proteger a los niños, siempre. Y el tema pues es el poder de Dios. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo, entonces mientras más pureza hay, más quiere el enemigo de Dios, el padre de la mentira, destruir. Exacto. Por eso se va con el aborto y cuando no puede, se va con los pequeños, con el abuso sexual. Cuando yo estaba cuando me hacían oración de sanación, de liberación, me salía muchísimo en la Biblia esta lectura, decía, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del candelero, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Lucas 11:33. ¿Ya la entendí? Ya entendí. En otro retiro que me sirvió muchísimo también, dice, tiene que doler para que deje de doler. La terapia MDR, Brain Spotting, surgió después de este retiro donde yo estuve, que está también pues coordinado por la iglesia. Y esta persona que lo hace, Nick T, ella platica que cuando ella estaba en terapia, las terapias eran muy dolorosas porque tenía que recordar. Entonces, cuando descubre esto, se da cuenta que y también que a veces cuando daban los retiros a la gente no le entraba porque no estaba sana. Entonces, pues Dios me hizo llegar a otra terapeuta que me ha ayudado muchísimo y ahora lo que me sucede es que recuerdo lo que sentí. Entonces, pues hay veces, son de formas muy sencillas, pero estoy recordando algo. Yo sé lo que estoy trabajando, entonces grito, lloro, tiemblo, incluso en muchas ocasiones yo me quedo sin respirar y le pregunto, ¿qué es esto que pasa? Me dice, lo que pasa es que era algo tan fuerte que tú querías morir y intentabas dejar de respirar. La semana pasada debe ser algún regalo para que yo lo comparta. Siempre pues ella tiene como terapeuta sus herramientas. Al principio ahora me dice, cuando está así muy fuerte lo que hay que sanar, me dice, ahora vete, hay un lugar que tú tienes que escoger donde te sientes tranquila. Entonces yo me empiezo a recordar cómo me siento en el Santísimo. Después de eso, en otra ocasión, no sé por qué yo me empecé a ver como adulta, como reflexionando enfrente del mar. Yo pude darme cuenta perfectamente que ahí estaba Jesús, pero yo ya era como jovencita. Pero en esta última terapia que tuve esta semana, yo de repente me veía como una niña pequeña, pero estaba en las piernas de alguien y alguien me estaba... perdón, me voy a remitir un poquito. Cuando está en la terapia, ella, sin que supiera lo que yo estaba haciendo en silencio, me hablaba de la brisa del mar y yo decía, ¿cómo Dios la está iluminando? Porque yo nunca le dije que me estaba imaginando que estaba en el mar y sentía ahí la presencia de Dios. Bueno, en esta segunda ocasión que me veía yo así como una niña chiquita que me estaba acariciando, le dije, espera, no sé qué me empezó. Le digo, espera, porque necesito saber si esto es algo real. No sé quién es esta persona. Entonces seguí interiorizándome lo que Dios me estaba mostrando. Entonces yo me vi que el que estaba ahí era Jesús. Me estaba consolando. Yo no sé si se lo pedí o no se lo pedí, pero eso lo debe hacer con cualquier persona herida. No sé si lo hacía de noche, no sé si lo hacía después de una violación, de un abuso, pero él estaba ahí. Siempre. Si tú te preguntas dónde estaba Jesús, siempre estuvo contigo. Él siempre está. Él siempre está. La verdad os hará libres. Juan 8:32. Pues he tenido que recordar todo esto y todavía no acabo de terminar. Yo la semana pasada llegué a una conclusión. ¿Cómo será esto? Que ni siquiera yo lo puedo recordar siendo un adulto de 50 años completita la película. Ha tenido que ser en partes. Y ni siquiera los sacerdotes y personas que me han dado, y cuando me han dado dirección espiritual, lo conocen completo porque ha sido como en partes. Yo, por gracia de Dios, no sé cómo se me ocurrió, pero hace muchísimos años que tomo dirección espiritual. Yo sí puedo decir que yo he recibido el amor de Dios a través de quienes me han ayudado. Primero que nada, la oración de mi mamá, que ella empezó a orar muchísimo cuando se dio cuenta. Mi tía, que bueno, no tengo palabras, sacerdotes, dirección espiritual, psicólogos, amigas y mucha gente desconocida que ha orado por mí. Y puedo decir más, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Primera de Corintios 10. También en este retiro de Let's Rewind hay una frase muy interesante que dice, en la herida está la misión. Entonces, la gente a veces por donde
el enemigo lastima, es donde Dios da unos frutos maravillosos. Claro, de la ceniza saca la belleza. Sí. Además, si curas la herida de tu hermano, el Señor cicatrizará la tuya. Isaías 58:8. Ahora, ¿qué es lo que piensa la gente cuando se imagina un abuso? ¿O qué es lo que a mí me metieron en la cabeza toda esa serie de mentiras? Obviamente que a nivel consciente lo entiendo y lo puedo explicar, pero eso queda a nivel inconsciente porque tiene mucho peso lo que recibe un niño de un adulto. Entonces, Claro. mi subconsciente se puede imaginar a la hora que se conecta con el consciente como si esa niña fuera una adúltera que va buscando placer. Además, como dije, la niña cree en la figura de la autoridad. Nunca se le educó para no permitir que la lastimen. Y cuando yo llegué a ese punto en mi terapia, pues de empezar a trabajar todas esas palabras, que esto fue también hace como 2 semanas, digo, ya le he trabajado con otras psicólogas, yo me veía como niña, o sea, desesperada con mis manos, o sea, era algo terrible, porque en mis manos contenía el juicio de los adultos que fueron incapaces, todos los que me rodearon, de contenerme. Bueno, yo todavía sigo sanando, ¿verdad? Pero yo tengo una manía, no sé cómo llamarle, que no es nada agradable, ¿verdad? Como que mi estrés del contacto con la piel, yo lo saco, o sea, pellizcando. No es un pellizco que yo trate de lastimar a alguien, pero obviamente solamente pellizco, vamos a decir, pues a mi esposo, a mis sobrinos, a mis, no cualquier persona, o sea, no se asusten que si yo estoy con... No, a mí nunca me ha pellizcado y pasamos mucho rato juntas. Y también mis sobrinos crecieron y o sea, ya no se me antojaban. Pero pues también es una forma de entender, o sea, cómo todo eso que quedó contenido en las manos y eso que sentía. Y también, o sea, es una forma de dar gracias a Dios, porque cuánta gente que vivió esto y que no se acuerda se convierte en un asesino, en un abusador. Y ni siquiera se acuerda porque ni sabe. Por eso no podemos juzgar a nadie, porque nadie sabe, ese violador, ese asesino, ese que está en la cárcel, tal vez pasó algo peor de lo que le hizo. Eso es correcto. O sea, si yo no estoy como estoy, es por gracia de Dios, y como dije hace un momento, por toda la gente que me ha ayudado y que ha orado por mí. Cuando yo he atendido casos de personas que pasan por embarazo inesperado, siempre me doy cuenta que tienen a alguien que ora por ellos, o ellos tienen una espiritualidad. O sea, por la gracia de Dios llegan a un centro donde se les va a ayudar, no se les va a cobrar, lejos de un lugar donde se comercializa, y hemos visto en videos que hasta con las partes de los bebés. Dios es tan gracioso, hasta con los nombres, que cuando aquí salió públicamente que hacen un negocio aquí en Estados Unidos, se vendían las partes. El que denunció esto se llama David, como David y Goliat. Se enfrentó a una batalla. Se enfrentó al Goliat de la Sigue industria. en la batalla. Y bueno, yo he visto tanto, o sea, hasta con los nombres. El lugar donde está uno de los centros de prioridad más grandes en México está en Bahía de la Concepción con María Magdalena. Como les dije, el centro donde yo trabajé estaba en Plutarco Elías Calles. Y aquí tenemos a Joselito. En la batalla pues empezó, ahorita voy a platicar un poquito de eso, pero el sacerdote que ayudó a su canonización ayer fue apuñalado, creo. No leí bien, no recuerdo bien lo que escribieron, leí muy rápido. Pero En fíjense, México. En México, sí. En la herida, como les dije, está la misión. Mi misión era con esos bebés. Y yo entiendo perfectamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:3. Algún día en dirección espiritual, hace muchos años, un sacerdote me dice, bueno, ahora me vas a hacer una lista de todo lo bueno que sacaste de la violación. En ese momento, si hubiera tenido pistolas en los ojos, o sea, queda de una queda muerta el sacerdote. Digo, ese fue mucho antes del otro que me mandó pedirle perdón por juzgarme. Pero el Señor te mandó un sacerdote. Ah, bueno, luego fíjate cómo es Dios. Este sacerdote había sido monaguillo del Papa Juan Pablo II y era experto en teología. Perdón, en bioética. Imagínate que yo trabajaba con eso. Bueno, también en esta ciudad. Después de ahí yo entendí todas las gracias que me ha dado Dios. O sea, es más, yo les puedo decir, voy a misa todos los días. Yo sé que es algo tan grande que lo que yo entiendo no es ni un granito de arena. Es más, si me dices que te explique lo que es la misa, no te lo puedo explicar, la grandeza que es. O sea, todo lo que hubiera pasado queda restituido con esa gracia de poder ir a misa todos los días. Y viene lo más importante de todo. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Romanos 8:28. Algún día también escuché también de otra persona algo muy interesante, que cómo me ayudó Dios a través de eso. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. O sea, Dios no quería que me lastimara. Sin embargo, lo permite, como ya explicamos. ¿Por qué? Por la libertad humana. Y porque de eso, el Dios, si tú se lo permites, puede sacar muchísimas cosas. Algún día tuve
pues me da un poquito pena compartir esto, pero pues es importante para todos. Digo, yo no es que oiga a Dios, ni que tenga visiones, ni nada extraño, ¿verdad? Te Pero voy a decir como diría Martín Valverde, y a usted Sí. no le habla, porque a mí me habla. uno a Sí veces te se hay. entiende con claridad perfecto. Yo Claro. sí en varias partes de mi vida, es más, ahorita hiciste que saliera otra. Alguna vez estaba yo embarazada con mi segundo hijo y estaba en un retiro. Yo escuché clarito, porque los niños sienten todo, que me dijo: te estoy sanando porque tu hijo me lo está pidiendo desde el vientre. Él sentía lo que yo estaba sufriendo. Es más, ese niño, tuve yo una pena muy grande, que estuve, de este tema no puedo hablar, pero estuve todo un fin de semana yo encerrada llorando, y ese niño nació prematuro por todo lo que sufrí yo ese fin de semana, y tuve la oportunidad de hacer la terapia canguro, que lo tuve como 40 días, así piel con piel, creció, y era sinvergüencísima, porque me quería yo voltear, era día y noche, y me decía, que así no, él estaba cómodo así. Pero es bellísimo, es un Sí. niño precioso con un alma linda. Sí, no, mis 3 hijos son una belleza. Los 3, cierto. Pero él tiene una conexión Y el física muy esposo también. especial. Ya lo dije, sí. Empecé por él. Digo, además, imagínate, pues él ha financiado todas estas terapias. Ahorita tomo 2 veces por semana en pandemia, y bueno, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, en Romanos 8:28. Pero iba a la parte anterior, que un día estaba yo en el Santísimo, disparate que se me ocurrió, porque me puse a oír una canción que no tenía nada que ver en el Santísimo. Y bueno, yo tuve no es visión, sino Dios me fue llevando como a pensar esto. Hagan de cuenta que yo me vi niña, de la mano de Jesús. Es como si me hubiera muerto, ¿no? Entonces, se ve mi libro de la vida, lo veo con él, y entonces él me lleva a un teatro. Yo muchas veces le he dicho, Señor, digo, hay muchas cosas que le pido, le digo, pues me gustaría, así como es Ana y Simeón, que me permitas ver el fin del aborto y que me muera pronto para ¿cómo se llama? Para que sea pronto. Quiero que leí en las horas de la pasión, y he entendido que lo que más le duele a nuestro Señor es un alma que se pierde. Hay una parte donde a veces creemos que cuando Él dice, Señor, aparta de mí este cáliz, creemos que es porque le está dando miedo, y no es eso. Es que en ese momento, en el huerto de los olivos, Él está viendo todas las almas que rechazaron su amor, que se perdieron haciendo un uso de la libertad. Y sabemos que podemos ofrecer todo esto. Entonces yo le he dicho, Señor, hay otra parte también en las horas de la pasión, que cuando lo terminan de darle los latigazos, él termina en el suelo y ve los pedazos de su carne desprendidas en un mar de sangre, y en esos pedazos de carne él ve las almas que se perdieron. Entonces yo le he dicho, Señor, digo, pues entre todos los que vivimos, ¿verdad? Y que podemos ofrecer cada uno, haz que mis lágrimas se conviertan en unas gotitas de miel, que yo sepa llevar el amor a las almas, para que esa miel devuelva a tu cuerpo todas esas personas que están engañadas por el enemigo. Podríamos pensar que la gente que trabajamos en Provida solo nos interesan los bebés. Nos interesan más esas almas que están trabajando para el padre de la mentira. Y las mamás, que después les queda eso. Sí, muchas de ellas llegan a Dios. También estoy capacitada para atender síndrome posaborto, pero muchas otras, por todo lo que yo mencioné, de los mecanismos de defensa, hay algunas que se olvidan, y hasta que empiezan a tratar pues la depresión, se dan cuenta que abortaron, o en la negación, ¿cómo se llama? Se convierten en personas que quieren llevar a otras a abortar. También en otro retiro que tuve, que era sobre sanación los 9 meses, yo me acuerdo que cuando iban a nacer yo lloraba y decía, yo no quiero nacer, por lo que se venía en mi vida. Y en otro retiro que fui, una persona que tiene unas gracias especiales, sin saber nada de esto, me dijo, Jesús te recibió cuando tú naciste. Yo creo que ahí sanó esa parte. Y me dijo, Él te cuida por las noches. Pues como las violaciones eran por las noches, yo creo que durante 20 años mi esposo así, todas las horas que dormíamos me abrazaba, pero llegó ya hace un par de meses que ya como que estaba cansado por la posición y me dejó de abrazar. Pero también yo creo que era Dios que quería pues ya empezarme a sanar de otra manera. Exacto. Y entonces ella me dijo, Él es el que te cuida por las noches.
Cuídame, oh Dios, porque en ti busco mi refugio. Salmo 16:1. La paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios, especialmente en la adversidad. Yo en mi página de Facebook tengo una imagen que pasó como una explosión, una desgracia, y está un papá en una tina, en un edificio despedazado, Sí. y está feliz jugando con su hijita. O sea, nadie le quita la paz. Hoy puedo decir que gracias a lo que viví, soy lo que soy, y lo volveré a vivir. De Él solo provienen bienes, y no todo lo que pasa es su voluntad, pero lo permite porque respeta la libertad y las consecuencias. Por el bien de los que le aman. Esta es una de las frases que me taladra, que está en el catecismo, que es de Santo Tomás Moro. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Soy una vasija de barro, que el día de hoy solo hice lo que tenía que hacer, contar la historia del amor de Dios en mi alma. El aplauso tiene que ser para Él, no quiero que me volteen a ver a mí, porque diferente sería que yo tuviera la humildad para venirles a platicar lo que yo he lastimado a los demás, pero pues ahí ya sería contar la historia de lo que el enemigo ha logrado, cada que uno peca. Voy a cerrar nada más, esto es lo que yo quisiera que quedara en las almas. Es algo que escribí muy rápidamente en la mañana. Solo espero que hoy se caigan las vendas en los ojos, que entendamos que la primera causa de muerte en el mundo es el aborto, que cada año mueren 50 millones de bebés inocentes e indefensos, a petición de su madre, en manos de un médico que prometió defender la vida y con el permiso de la ley, que la sangre clama justicia al cielo, que la violencia en México inició con la despenalización del aborto en la tierra de María. Quiero decirles que yo me puse a investigar y las cifras son paralelas. Esto no es un invento. El aborto es un negocio más lucrativo que el narcotráfico. Ustedes no me crean nada de lo que yo estoy diciendo, pónganse a investigar. Que financian campañas políticas a cambio de leyes. Que las cifras de pequeños que son abortados, que han muerto violentamente en los centros de aborto, son paralelas a los muertos por violencia, que han descendido con la apertura de adoración perpetua. Ahí dieron un ejemplo de Ciudad Juárez. Y a partir de la primera campaña de 40 días por la vida en México, que el aborto es el único pecado en el que en el catecismo se marca con excomunión, que generalmente, ahorita tardaría mucho en desglosar, pero viola los 10 mandamientos completos. Que esta pandemia inició en México después de que los grupos pro aborto, a través de donde ellos se disfrazan como lobos vestidos de oveja, de Ni Una Más, que es otro grupo de aborto, solo que está bien camuflajado, invitaron a marchar tapándose el rostro, pidiendo salir de casa y dejar al hombre al cuidado de ella. Aclamaron la muerte en el vientre, hicieron sus desmanes, despedazamientos de la ciudad y quedaron impunes. Pareciera que sus deseos se cumplieron porque vivimos con el rostro tapado, valorando el hogar, y la muerte ronda. Y qué triste es que ahorita sí estemos bien preocupados por mi muerte y la de mis muertos, mis seres queridos. Pero las cifras de aborto versus muertos por esta pandemia son incomparables una con la otra. Si algún día te atreves a escuchar el testimonio de la doctora Gloria Polo, que tuvo una experiencia de vida después de la vida y Dios va viendo con ella, analizando toda su vida. Ella, en alguna de ellas, porque son muchas las que comparte, tuve la gracia de vivir donde ella vive, de muchas veces platicar con ella. Y dice que si tú quieres saber cómo es el estado de tu alma, te preguntes qué sientes cuando ves el dolor de una persona desconocida. Dios permite este flagelo para que no se sigan perdiendo almas. Recordemos que la Virgen dijo que se perdían muchas almas por los pecados de la carne, para que descubramos las heridas y miserias en nosotros, no en los demás, que Él quiere sanar, que el partido que gobierna la nación, me da mucha pena decirlo, y asumo las consecuencias de lo que sea, es la falsa morena. Porque lo sabíamos desde antes de empezar, que quiere acabar con la familia y la vida. No. La persona que él puso de mano derecha es la que despenalizó el aborto, y el que no lo quiso ver no lo vio. Y hablábamos de los nombres. Se llama Cordero, la señora. Sí. La morenita del Tepeyac vino a dar fin
a los sacrificios humanos. Y lo que más le duele al dulce Jesús no son las víctimas que son masacradas en el vientre, que no deja de ser violento porque no se vea, que lo que más le duele son las almas que se pierden. Mientras más confundida esté una persona, más compasión merece de nosotros. Podemos juzgar y denunciar el pecado, y esto lo digo también para la gente que trabaja en Provida y en cualquier ministerio. Nosotros no somos nadie para poner un dedo así, nadie. Podemos juzgar la gravedad de un acto, ¿sí? Pero jamás, es un terreno sagrado la intención con que la hizo. Eso queda, nosotros no podemos medir la gravedad de un pecado. A esas personas tenemos que arroparlas con amor, con oración, porque valen cada gota de sangre que derramó por él. De su corazón salió la sangre y el agua que nos dieron la vida eterna. Nos dicen que la mujer es dueña de su cuerpo, pero su cuerpo lleva dentro otro cuerpo. Exacto. Que no puede tener dos corazones. Aquí traigo una camiseta que a veces solo ponemos que dice 2 corazones. Y el corazón de su hijo comienza a latir el día 21, cuando ella apenas puede comprobar su estado. Puede que todavía la prueba le salga que no está embarazada. Su sangre pertenece a la especie humana. No necesitaríamos ni siquiera dar evidencias científicas, son cosas demasiado lógicas. La madre que le quita a su hijo la vida hace lo inverso, porque lo hace porque no confía en Dios, porque no ama a su hijo. Le quita la vida en el vientre, y de su vientre salen también agua y sangre. Su alma queda muerta en vida. Muchas mujeres que han utilizado por ejemplo, la inyección, y he leído muchos testimonios, el hijo se retuerce durante horas muriendo en el vientre y dicen, si a mí me hubieran dicho lo que es esto, jamás lo hubiera hecho. Conozco mucha gente que ha pasado por un síndrome posaborto y es algo innombrable. Sufren lo mismo que los veteranos de guerra, pero peor porque no lo pueden contar. No saben el daño que están haciendo a la mujer. Jesús, la justicia divina nos hace merecer. La justicia es darnos lo que merecemos, y es lo que debería ser la justicia divina. Pero Jesús vino a darnos lo que no merecíamos, vino a pagar por nosotros, porque el atributo más grande de Dios es la misericordia. La misericordia, investigando para un programa, nos dimos cuenta que significa vientre, de ahí viene. Y la coronilla de la misericordia fue dada, lean el diario de Santa Faustina, para detener el castigo a una ciudad por sus muchos pecados. En especial por uno, así dice el diario. Pero el sacerdote, que es el traductor, y yo cuento con la cita donde lo dijo que ese pecado en especial era el aborto. Y en esa ciudad antes había muchos abortos. Y cuando Polonia vuelve a penalizar el aborto, los números descienden casi a 0. ¿Cómo lo entendieron? Entendieron que un centro de aborto es lo mismo que un exterminio prenatal, lo que hacía Exacto. Hitler en los centros de exterminio prenatal. Los mexicanos deberíamos de entender que un centro de exterminio prenatal está reviviendo los sacrificios humanos, y esos sacrificios humanos no son a Dios, le dan poder al enemigo. Yo lo puedo testificar. He atendido personas que me dicen que hay brujos que les quieren hacer de noche un ritual donde le sacan el bebé, y hay centros de aborto donde se hacen rituales que no quiero ser más explícita de todo lo que hacen. La fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, que es el centro de abortos más grande en el mundo, con sucursales en muchos países con diferentes nombres, quería, como Hitler, purificar la grasa, solo que para ella la gente que no servía y la que había que eliminar son los pobres, los niños especiales, las personas de color. Y ella decía, eso lo pueden encontrar fácilmente, que lo más misericordioso que puede hacer una familia es eliminar a su miembro más pequeño. En 1917, la Virgen de Fátima nos pidió oración y conversión para que Rusia no extendiera sus errores por el mundo. Y nosotros creíamos que solo se refería al socialismo. Rusia fue el primer país en despenalizar el aborto, que gracias a Dios pues ya ha cambiado. Y exactamente en el 2017, que se cumplió el centenario, ellos festejaban 100 años de trabajo. Claro que no empezaron como un centro de abortos, empezaron como un centro que distribuía anticonceptivos. Exacto. También el padre Catafarra, que en paz descanse, que estuvo estudiando todo esto de Fátima, dijo que la batalla final era contra la vida y la familia. A mí, sin que nadie me lo dijera, yo en el 2017 empecé a ver cómo esto ya era una locura. O sea, siempre se ha atacado, pero empezó de una manera que era agresiva. ¿Sí? Hoy es el momento de que tú definas de qué lado estás, a qué milicia perteneces.
si tus armas son el amor en acciones, palabras y oraciones, porque Dios no te va a ir a preguntar a cuántas misas hiciste y si faltaste el domingo a misa. Te va a preguntar, tu pregunta va a ser en el amor. El ejército del padre de la mentira está armado de la indiferencia, cegado por la anticoncepción, y bien profetizó el Santo Papa en su encíclica Humane Vitae todas las consecuencias que hoy estamos viviendo. Tómate la molestia de leerlo. Nos han ocultado muchas cosas. Pocas mujeres saben que los anticonceptivos, que son los que más se usan, los hormonales, producen el efecto del aborto silencioso. Es decir, tiene 3 efectos. Uno es anovulatorio, si la mujer anovula no pasa nada. Otro es, cambia la densidad del moco, entonces se vuelve espeso y es más difícil. Es como que si el espermatozoide, la célula del hombre, nadara en gel, para cuando llega se muere. Pero el tercero es el abortivo, no permite que el bebé, como la fecundación es en la trompa y a la semana baja al útero, no permite que se pegue. La mujer sufre las consecuencias y ahorita estamos viendo tanto cáncer de mama, investigando también, y no en páginas pro vida. Se descubrió hace muchos años que la mitad de los casos de cáncer de mama se deben a abortos provocados, además de todo lo que provocan los anticonceptivos. Y finalmente, una de las consecuencias que también habla el Papa es cómo iban a querer imponer muchas cosas. En muchas vacunas, desde hace muchísimos años, ahí les ponen esterilizantes y pues con esto terminamos. Incluso las mandan a los países más pobres y hay hasta demandas porque pues también quedan con secuelas y pues vamos a cerrar con una oración. Bueno, yo creo que quedó bien claro todo. Yo creo que la oración vamos a hacerla bien cortita, solamente que tomemos conciencia de todo y sobre todo, además del testimonio que María Elena quiso compartir, sí es testimonio. Ella quiere decir historia, pero sí es testimonio, porque yo veo el testimonio del poder de Dios en su vida, porque en vez de ser cualquier cosa que podía haber sido en el querer del diablo, es una luchadora por la vida, es una provida por los 4 costados, y nosotras que la conocemos sabemos cuánto ha tenido que luchar con sus propias miserias. Inclusive queremos confesarlo de una vez aquí delante de todo el mundo, que a veces no la entendimos del todo. Hoy la entendimos un poco más y la amamos más con el amor del Señor, pero sobre todo que quede bien presente y bien grabado en esas 3 potencias del alma, que son memoria, entendimiento y voluntad, que de lo que el diablo puede pensar y orquestar, Dios puede hacer una heraldo, vamos a llamarla así, de la vida. Más que provida, es un heraldo de la vida, con su propia vida y con los bebés de todos los que puedan nacer, porque si a ella la mandan al mundo entero, a las Naciones Unidas, allá no la va a callar nadie. Yo que la conozco sé que va a ser así. Así que Dios los bendiga y vean el programa. Voy a suplicarles que los vean pausadamente, vuelvan hacia atrás y vuelvan hacia adelante, porque hay muchas cosas allí que el Señor quiere que asimilemos. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo sea para la gloria de Dios. Somos vasijas de barro que una vez más solo regalaron su tiempo trayendo las perlas del amor de Dios. Amén.